sorprende cuando... sí. Las palabras agudas siempre se van a acentuar cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, si la carga entonativa recae en la primera sílaba o en la sílaba final de una palabra y termina en vocal, siempre va a estar acentuada. Vean, finalmente las reglas son muy sencillas. ¿Cuándo puedo identificar las graves? Las que recaen en la segunda o en la penúltima sílaba. Cuando esa carga entonativa recae en esa segunda o penúltima sílaba y no termina en N, S o vocal. Pero si me aprendo la primera, como consecuencia puedo identificar la segunda, ¿sí? Y vean qué sencilla es nuestra lógica gramatical. Cuando se acentúan las palabras esdrújulas, cuando recaen en la tercera sílaba o en la antepenúltima, y siempre van a estar acentuadas. O sea, ahí no hay pierde. Todas las esdrújulas se acentúan, todas las sobresdrújulas también se acentúan. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Si yo identifico solo la primera regla, puedo derivar de alguna manera las otras tres reglas. ¿Sí le queda claro? Bien. Pues vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Aquí tenemos una lluvia de palabras. Una lluvia, quería quitar esto porque creo que les tapa, ¿verdad? A ver, ahí. Una lluvia de palabras que van a tener que organizar, o sea, identificar, decir récord, ágil, héroe, fútbol, fácil, café, túnica, maní, virtud, japonés, velódromo, acordeón, académico, fémur. O sea, ver en qué, identificar la separación de sílabas y ver dónde recae o cae la carga entonativa y las vamos a dividir en una columna, agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Sí? ¿Sí se los compartes, por favor? Nita. En eso estoy. Ah, gracias. Y vamos a ver si son efectivas las reglas. Identifiquen por el sonido y la carga entonativa en cada una de las sílabas. Entonces la indicación sería identificar la separación de sílabas y Ordenar, agregar el... sí, ordenar la columna, poner agudas, graves, ¿sí? Esdrújulas sobre esdrújulas. y que le pongan el acento. Sí, y ver si llevan acento de acuerdo a la regla.
Conforme avisen, terminen, me avisan. Maestra, ¿me apoya regresando a la lámina donde ya está corregida las fórmulas? Donde vienen ya lo contestado. Esta, ¿verdad? Sí, gracias. Nada más tomo una captura. Ujú. Nos ponen la otra, por favor. La que teníamos, ¿verdad? La de las palabras. Sí, por favor. Ahí voy. Esta. ¿Me apoya con la anterior, donde viene la clasificación de cómo se separan, maestra? ¿Como dos atrás? No, atrás, atrás. Creo que sí es eso. Ay, por favor, la otra. La de las palabras. Ahí voy. ¿Esta? Sí, gracias. Gracias, doctor.
Yo ya lo tengo separado de acuerdo a agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Tengo la duda de fútbol, maestra, por esto de la globalización. Ya ve usted que ahora lo ponen fútbol como Ajá, grave ajá, y aquí decimos fútbol como aguda, evidentemente sin acento gráfico. ajá. Sí, sí, tiene razón, porque en España le dicen, es como vídeo. Nosotros decimos video y ellos dicen vídeo. Ah, pero aquí depende de cómo lo decimos nosotros. Pero sí, hay palabras, ahorita vamos a ver que porque esta sí es grave, tendría que estar acentuada, ¿no? Pero nosotros decimos fútbol. La carga entonativa que hay en la segunda sílaba. ¿Qué pasó? ¿Quién más ha terminado? Creo que Josh porque dice que no encontró sobreesdrújulas. Bien. Llega Javi el 23, el 24. No, no escucho. ¿Y se van? Ah, Ya se te vi, no escucha, sé. Elisa Burto. ¿Quieres Sí, participar? no. Alisa, Papi, deja de jugar. ¿ya? Bien, entonces seguimos avanzando. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son agudas? Agudas, maestra: café, japonés, acordeón, señor, doctor, rebelión, Salomón, salir, anís, José, común, fútbol, maní, virtud, compañía, tengo duda. Ahorita que la leí me surgió la duda y ya, parece que todas. ¿Doctor? ¿Por qué Ah, doctor? me salté, perdóneme. La vida. Sí. A ver, ¿quién puede decir la lista de graves? A ver si me sale. Récord, ágil, héroe, fácil, fémur, automóvil, catéter, maleta, árbol, alinear, azúcar, salir, libreta, móvil, dólar, lista, alegre, mártir. Tengo la duda en fútbol. ¿Es fútbol o fútbol? Es lo que preguntaba hace rato, Epaminondas, ¿verdad? Sí. Ah, Perdón, es sí. que no Esta escuché. la van a encontrar en algunos casos acentuadas y en otros no. O sea, porque depende el contexto. O sea, porque nosotros, lo que yo les decía hace rato, la diferencia entre el español de México y el español de España. Sí. A uno le da la carga que, ya ven que hay palabras, yo ponía el ejemplo también de vídeo y Ajá, video, ¿no? Que a veces vídeo lo acentúan en la I, ¿no? Mm. sí. Bien, ahorita vamos a ver, pero aquí depende el contexto, ¿no? En el caso de fútbol. Ok. Pero en Sí. general,
Creo que estoy bien o no. Ya No, sé. está perfecto, muy bien. ¿Y esdrújulas? ¿Quién tiene las esdrújulas? ¿Puedo decirlas? Ujú, Yo tengo académico, velódromo, ujú. utópico, tópico, tarántula, ábaco, pájaro y túnica. Muy bien. Sí, ahora, por ejemplo, de las graves, ¿todas tienen acento? No, No, ¿verdad? no. Ah, ¿Tienen bueno, acento prosódico? ajá. Sí. O sea, aquí tenemos más o menos la separación, ¿no? Entre las que tienen acento y las que no tienen acento, sobre todo para identificar también en las agudas, ¿no? Decimos doctor, señor, y aquí me faltó la R, ¿verdad? Virtud, salir, pero como no terminan, si nosotros vemos lo que decíamos, la confirmación de la regla, cuando terminan en la carga entonativa, cae en la última o primera sílaba de atrás para adelante y termina en N, ese vocal, tienen acento ortográfico, ¿sí? Ay, ya me fui muy adelante, ¿sí? Las graves, cuando no terminan en NS o vocal y la carga entonativa recae en la penúltima sílaba o segunda sílaba de la palabra ágil, aquí yo se las ponía como fútbol, porque nosotros luego decimos fútbol, ¿sí? Mártir, móvil, récord, árbol, catéter, dólar, fémur. Pero sí terminan en vocal, aunque la carga entonativa caiga en esa penúltima sílaba, no se acentúan ortográficamente, ¿sí? Y las esdrújulas, decíamos, siempre se acentúan, ¿sí? ¿Preguntas? Fíjese usted que hace un momento que Sheila leyó sus graves, me llamó la atención automóvil y casualmente no se encuentra en la lista de palabras. Cierto, ¿verdad? Es una aportación de Sheila. ¿La Sí está inventó en la Sheila? sí está en la Sí, lista. sí está en la lista. Sí está en la lista. Aquí está. Ajá, Claro. ajá. Entonces no es aportación de Sheila. No, sí, ahí está automóvil, pero en la lista donde está por En ya la que yo, separada. Así es Sheila, maestra. ¿eh? No. Bueno, lo importante es que chequemos esa carga entonativa. Automóvil. Sí, Pues ese- está bien, está bien. Y vean, cómo se asocia con la estrategia de derivación que veíamos, ¿no? Son palabras que se derivan por su raíz, ¿no? Hay una pregunta, maestra. Bueno, son dos aquí. A ver, dígame. En la palabra que tiene como aguda cortes, ¿es cortés o puede ser cortes? Aquí le estamos manejando como si fuera Aguda. apellido, ¿no? Sí, Ajá. aguda. Pero que vea que tiene Cortés. significado diferente, ¿no? Exactamente. El Ajá, acento hace la diferencia en el significado en el significado. y lo podemos Ajá, llamar como cortes. sí. Y Y la la otra atención que sería grave, ¿no? sería Cortes. graves, ajá. Y por lo Y, tanto no se acentúa. es correcto, ajá. Y en esto Ajá. del doctor, hace rato que dijo aquí el compañero de Paminondas, le preguntó que si la tenía en agudas, pero me da la impresión que debía ser graves. Doctor, doctor o doctor, ¿De ajá. dónde caiga? Cae, Perdón, ¿dónde le recae la carga entonativa? en la doctor, o en No, en la primera sílaba, en la, ¿sí? aquí Digo yo, también, ajá. doctor. O sea, lo acentuamos en la tor, ¿no? Por decirlo así. Sí, y no se acentúa porque no termina en NS o vocal, pero Ok. estaría Eh, en la lista de agudas.
Sí, aquí me surge la duda en la tabla, en la lámina que nos puso el tipo de palabras según donde llevan su acento. Dice ahí, en la primera sílaba, ok, está en la cantará. En la segunda sílaba dice cárcel. O sea, yo estoy entendiendo que la primera sílaba es donde termina la palabra. La segunda es la anterior a donde termina la palabra. Ujú. Y la tercera sílaba es, por ejemplo, en cántaro es la tercera de derecha hacia izquierda. Ah, Es así como las cuenta. sí, sí. O sea, la primera que sería equivalente a la última de la palabra, la segunda que es equivalente a la penúltima de la palabra, la tercera equivalente a la antepenúltima de la palabra Ajá. y la cuarta que es la anterior a la antepenúltima. ¿Sí? Sí, eso lo entiendo. Yo digo de Ajá. llevar el acento. O sea, Ajá. en el acento, es que dice cantará de primera sílaba Ajá. o de primera sílaba, llaman agudas. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo entiendo que la primera sílaba es cuando empieza la palabra. Sin embargo, la está tomando Al aquí revés. como la última. Ajá, como la última. Ajá. Sí. Incluso si ustedes recuerdan, uno aprende esta regla a partir de esta información. ¿Sí? Nos dicen las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. Esta es la información que tenemos, ¿no? Correcto, eso lo entiendo. La última sílaba es cuando termina la palabra. Sí, ¿Sí? sí, Pero es al revés, o sea, pero lo cuentas al revés. sí, Es lo que veo que lo están contando al revés. sí, porque partimos de la última a la primera. Correcto. Sí, Sí, o sea, en el esquema de arriba lo traslada a la última parte donde dice tipo de palabra según donde lleva acento. Ok, ajá, sí, 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 ya lo comprendí, maestra. Muchas ya le gracias. quedó. Gracias. Sí. Yo ¿Alguna tengo, pregunta? sí, yo Sí, sí, yo sí. adelante. Yo tenía la duda en la palabra héroe. El Ujú, acento va para mí era la segunda sílaba, pero ya vi que tengo un error. ujú. Pero ¿por qué la dividimos como en tres, en héroe? Ahí se rompe el diptongo. Ahorita vamos a ver los diptongos, cuándo se rompen y cuándo están unidos. Ah, ok. Sí, porque Ujú, sí, tongo efectivamente sí. ujú. Sí, tenemos dos palabras con sonido fuerte, que es o, e. Ah, ok. Sí. O sea, las débiles necesitan de un acompañante para ser fuertes. Y vamos a ver cuándo se acentúan las débiles, digo, cuándo se fortalece la débil cuando lleva un acento gráfico, ¿sí? Y las fuertes no necesitan acento, porque ya están fuertes, y si están juntas, pues se duplica la fuerza. Ok. Ujú. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Solamente para dejarlo claro, maestra, disculpe usted. No, eh, no hay problema, ¿cu- pregunten, que ¿cuáles no queden serían, dudas. cuáles serían las sílabas de héroe? E, do, e. De acuerdo. Ujú. Sí, ahí se rompe el diptongo. Ujú. Bien, continuamos. Y aquí es donde vamos a ver ya los diptongos, ¿no? O sea, hay que recordar que la I y la U son núcleos y son vocales débiles, ¿sí? De ahí que se unen para formar diptongos y obtener fortaleza, o se unen con una vocal fuerte, ¿sí? Como aquí, AI, IE, AU, UE, ¿sí? Se van a unir siempre con una vocal fuerte para adquirir mayor fortaleza, ¿sí? Pero vean, difícilmente se acentúan, ¿sí? Cuando se acentúan, ¿sí? Cuando la carga entonativa recae, la fuerza de la carga entonativa recae con ellas, y para diferenciarlas de la vocal fuerte, les ponemos el acento ortográfico, ¿sí? Como aquí, caída,
¿sí? Está una vocal fuerte, una vocal débil. Entonces, para mantener mayor fuerza o demostrar la fuerza frente a la vocal fuerte, le ponemos acento ortográfico, ¿sí? ¿Y cuándo se rompe el diptongo? Pues generalmente cuando tenemos dos vocales fuertes. Por ejemplo, estas son de las palabras, como hace rato que preguntaban, que a veces nos confunden cuando separo o no separo, ¿sí? La sílaba, efectúan, ¿sí? Aquí como ya tiene fuerza la débil, la puedo separar frente a la vocal fuerte. Maestra, en ese caso sí, porque el acento lo marca, pero por ejemplo, vuelvo a la otra palabra, a la palabra de héroe, que no tiene acento y sin embargo se separa y sí me causa un poco de ruido. Acabo de comentar que a veces cuando tenemos dos vocales fuertes, como ambas son fuertes, pueden romper el diptongo. Sí, aquí sobre todo identifiquen, recuerden, no es tan complicado identificar. Débiles solamente son la I y la U. Y vocales fuertes son la E, la O y la A. Formamos diptongo cuando se unen, ya sean dos vocales débiles, ¿sí? Como en dos vocales débiles, como en huida, ¿sí? Pero generalmente es una débil con una fuerte. Cuando la carga entonativa recae en la vocal débil, ¿sí? Se pone el acento ortográfico para separarla de la otra vocal fuerte y ahí forma una sola sílaba. Como vemos aquí, caída, río, Saúl, efectúan, ¿sí? Porque de alguna manera adquiere fortaleza, sobre todo fónica, y la permite separar frente a la vocal fuerte. Y es cuando hablamos de los famosos hiatos, que son muy comunes en la poesía, ¿no? Que hay rompimiento de diptongo. Este es un recurso estilístico que usan mucho los poetas, ¿sí? Sobre todo porque el ritmo en la poesía se marca por el número de sílabas. Y a veces hay esas licencias poéticas, o sea, en la poesía podemos ver que esas licencias poéticas permiten que se rompan también las reglas gramaticales o las reglas de ortografía. Es importante, esta también es una regla, y más ahora con las revisiones que se le han dado a la Academia de la Gramática Española. Los monosílabos ya no se acentúan. Solo se acentúan aquellos que tienen dos funciones sintácticas en la lengua y se acentúan para establecer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, monosílabos como fue, vio, ti, vi, di, no se acentúan. A veces todavía es común que veamos dio del verbo dar en pasado, luego lo veamos con acento, pero ya es un error ortográfico, ¿no? Si lo acentuamos. Y decimos solo los monosílabos los vamos a acentuar cuando tienen más de una función o dos funciones diferentes, dos funciones sintácticas en la gramática. Y el acento que se le pone a estos monosílabos se le nombra diacrítico. Y aquí, bueno, este es un pequeño ejemplo. Ahorita les voy a poner una tabla. El verbo de dar se acentúa frente a la preposición de, que no se acentúa, ¿sí? El artículo el, cuando tiene función de pronombre, sustituye al nombre, se acentúa, y el artículo no.
Es otro debemos recordar, por ejemplo, esta que es una palabra sobre esdrújula, entréguenselo. No es común que nosotros usemos y tampoco es recomendable, ¿no? En la redacción, usar las formas pronominales. Estas son formas pronominales. Méteselo. Que generalmente las utilizamos al final de un verbo o de una acción verbal, como aquí, entréguenselo, ¿sí? Esto es muy común en la expresión oral, ¿no? Dámelo, ¿sí? Tenlo. Pero la expresión escrita no se recomienda mucho usar estas formas pronominales. ¿Qué sucede si yo tengo el verbo entreguen? No se acentúa aquí porque es una palabra sobre esdrújula y dijimos que las palabras sobre esdrújula siempre se acentúan, ¿sí? Y esta es otra regla que debemos recordar. Cuando sin la forma pronominal está acentuado como de ten, le ponemos la forma pronominal y conserva el acento. Porque aquí, de acuerdo a la regla de acentuación, no debiera llevar acento, ¿no? Deténlo, porque termina en vocal. Espérame. Perdón. No, después le echo agua. Sí, y bueno, y esta es una tercera regla. Nunca se acentúan los diptongos i, u, ui, ¿sí? Viuda, cuidadoso, huir. Y esta es otra regla que es muy importante porque es común que encontremos o que sobre todo en trabajos académicos no acentúan las mayúsculas siempre se acentúan. De hecho, todavía hay muchos estudiantes que siguen insistiendo en que las mayúsculas no se acentúan. Y bueno, obviamente les remite una a la academia, ¿no? Que ya está establecido, pero aún así dudan. Incluso luego hay estudiantes que prefieren escribir todo en mayúscula para no poner acentos, ¿no? Sí, pero es también una estrategia para evitar la normativa, ¿no? Pero sí es importante, siempre se acentúan las mayúsculas. Incluso yo el semestre, bueno, hace varios semestres, porque ahorita ya tiene tiempo que no doy los cursos de redacción, pero hicimos un ejercicio con los estudiantes que les recomiendo, que tenía que ver, se llama lingüística pragmática, que es de revisar de anuncios publicitarios, estos que ponen en las calles, así se vende, etcétera, para identificar errores ortográficos de acentuación y de puntuación. Maestra, ¿me repite el ejemplo? Viene en internet para compartírselos. ¿Vale? Que si me Bueno. podía compartir el ejercicio que dice que me usó con sus No lo alumnos. tengo aquí a la mano, pero luego te lo comparto para que No. se lo compartamos a los estudiantes. Sí, sí. Claro, pero pensé que estaba en internet. Dije, si no, ahorita se lo busco. Sí, es que se hizo a través de la plataforma esta de Pinterest, ¿sí? Pero tengo el material, se los paso. Bien, entonces les decía que cuando en los monosílabos, que ya no se acentúan, solo aquellos que tienen una doble función sintáctica,
pues para establecer la diferencia, se acentúan. Y esta es una tabla de lo más comunes, ¿no? Tampoco tenemos varios elementos en donde el acento diacrítico está presente, ¿no? Les decía, de como preposición o de, que es una forma verbal de dar, se pronombre frente a se de saber o se de ser, te pronombre o te de sustantivo, o te que puede ser también, te como la bebida, ¿no? Sí como conjunción o nota musical, o sí como adverbio de afirmación o como pronombre personal. Él es de, este es un error muy común, ¿no? O sea, luego se usa el él como pronombre y no se acentúa, ¿sí? El tú como posesivo o como pronombre personal, vean los pronombres que tienen la misma función adjetiva, siempre se va a acentuar como pronombre. Que, más, aún, ¿sí? Como adverbios, más y aún. El que como pronombre interrogativo, frente a que conjunción, que es cuando lo usamos de nexo, más como conjunción. O sea, este es muy difícil, es también uno de los errores comunes, pero si se dan cuenta es muy fácil de identificar. Cuando usamos más para decir o aludir a una cantidad es cuando se acentúa, pero más cuando es una conjunción, cuando dicen más, sin embargo, no se acentúa. Aún como preposición o como conector, o aún como adverbio de tiempo. Sí, y estos son los más comunes y los que es importante que los identifiquemos para saber diferenciar. Está también solo cuando quiere significar cantidad, o solo como compañía, ¿no? Y bueno, pues esta parte que sería la primera parte, ¿no? De nuestro módulo, vamos a resumir. Nos interesa recordar, bueno, aquí no se los puse, pero para que recuerden. Uno, que tenemos 9 clases de palabras en el sistema lingüístico de nuestra lengua, del español, que son el sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Y tenemos 5 tiempos, que nuestra línea de tiempo se basa en el presente, pasado y futuro, y que hay una temporalidad, ¿sí? Que se enuncia en el presente, pero que alude al pasado, y otra temporalidad que se enuncia en el presente, que alude al futuro. Y esto nos permite identificar los 5 tiempos verbales: presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito, ¿sí? Y esos 5 tiempos verbales tienen también sus 5 tiempos compuestos, que se conforman con el verbo auxiliar haber, ¿sí? En la expresión oral casi nunca usamos los tiempos compuestos. Generalmente se usan ya en la expresión escrita. Y en español solo tenemos 3 modos verbales, que es el subjuntivo, el indicativo y el imperativo. El más común es el indicativo, porque ese se refiere a la acción inmediata, ya sea en el presente, en el pasado, en el futuro, en el copretérito o en el pospretérito, simple o compuesto. Y el imperativo, que alude a una orden, ¿sí? El subjuntivo, que alude a un deseo, una suposición o una acción hipotética, ¿sí? Decíamos, como nota nada más cultural, que en español, a diferencia de otras lenguas o en América Latina, usamos más el subjuntivo, porque es un modo que es hipotético y que enuncia acciones que tienen la posibilidad o el deseo de realizar, pero que no se concretan como tales hasta que forman parte de una situación o de una acción presente,
¿sí? Lo que nos interesa también recordar son estas reglas de acentuación. O sea, tenemos acentos ortográficos y acentos diacríticos, ¿sí? Los ortográficos nos permiten identificar clases de palabras, ¿sí? De acuerdo al orden silábico, que son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿sí? Las agudas son aquellas cuya primera sílaba termina en S o vocal, o la última sílaba, ¿sí? En la segunda sílaba son las graves que no terminan en S, S, N, S o vocal, ¿sí? Si terminan en vocal o en cualquier el resto de palabras, fíjense que en el sistema de nuestra lengua, el español, el mayor número de nuestras palabras son graves, si ustedes se dan cuenta. O sea, piensen en 5 o 6 palabras que les vengan de inmediato a la mente y van a ver que generalmente son palabras graves, ¿sí? Pero por lo regular, como son la mayoría en nuestro sistema lingüístico, pues tampoco no todas se acentúan, solo las que no terminan en S o vocal, ¿sí? Y bueno, las esdrújulas, decíamos, las que terminan en la última sílaba o en la tercera sílaba, de atrás para adelante, siempre se van a acentuar, así como las sobresdrújulas. Otra cosa que hay que recordar es que la I y la U, que son vocales débiles, combinadas con A, E, O, siempre se acentúan y siempre se van a acentuar para obtener mayor fuerza porque son vocales débiles. Y principalmente también recordar que los monosílabos no se acentúan, excepto aquellos que llevan acento diacrítico para diferenciar una doble función sintáctica. Los que siempre hay que recordar que se acentúan son los pronombres, porque son los errores comunes, ¿sí? Y otros que nos diferencian, sobre todo de las formas interrogativas, ¿sí? Pronombres también como este, ese, aquel, frente a los adjetivos, ¿sí? Estos serían como errores más comunes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, adelante, maestro. ¿No? ¿Eso quiere decir que no? Muy bien, gracias. Entonces, ay, no quiere. Bueno, esto es lo que he titulado de altas, bajas o de grandes y pequeñas. Sí, decíamos, las mayúsculas siempre se acentúan, pero luego nos cuesta trabajo, sobre todo en documentos oficiales, dice uno, bueno, va con mayúscula o con minúscula, ¿no? O nos dice, no, va con mayúscula. Entonces, esta es otra tablita que podemos compartir, no sé, Anita, si les interesa que les comparta alguna tabla, de una vez la compartimos para que la tengan. Esta es más que nada para que ustedes la tengan, la revisen, y si hay preguntas, pues la próxima sesión, me preguntan. Pero es una tabla para diferenciar cuándo, uso mayúsculas y cuándo uso minúsculas. O sea, lo más común es cuando nos referimos a los nombres y apellidos, o sea, los nombres sustantivos personales, ¿no? De personas, nombres de divinidades, que son nombres personales, ¿no? Sí. Apodos, seudónimos, segundos nombres en aposición. Por ejemplo, cuando decimos Benito Juárez, ¿no? Y una posición es Benemérito de las Américas, pues Benemérito y Américas va con mayúscula, ¿sí? Porque sería una posición que equivale o sustituye al nombre personal. Nombres de dinastías y linajes, atributos divinos, formas de tratamiento extranjeras, formas protocolarias de tratamiento, formas abreviadas de tratamiento, ¿no? O sea, creo que era la anterior.
nombres de instituciones, organismos o empresas formalmente establecidas, uso simplificado de las designaciones de instituciones y entidades, designaciones propias de asignaturas, licenciaturas y grados. O sea, lo que vemos que son pronombres de carácter personal, ¿sí? Siempre van a ir con mayúscula. Y las vamos a diferenciar, por ejemplo, de cargos oficiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, es común que veamos, si dicen, Margarita Santos, ¿sí? Directora, y generalmente lo vemos con mayúscula, ¿sí? O ponen directora de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Eso sale, no sé por qué sale la raya. Esas rayas yo no las pongo, ¿verdad? Estas. No, o sea, es que sin querer, no sé si yo o alguien ha de haber apretado, luego hay un Sí, ¿verdad? hay un Ajá. lapicito y ahí, pero el que las tiró Para. tiene que darles hacia atrás. Ajá. Bueno, no importa. Entonces les decía, bueno, los cargos oficiales van con minúscula, dice excepción cuando están precedidos de las formas de tratamiento protocolario, lo que les decía. Cuando pongo Julieta Vázquez, ¿no? Ahí ponemos una coma, ¿no? Directora de Recursos Humanos, coma, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un tratamiento protocolario, pero aparte se aplica la regla que veíamos acá de las aposiciones, porque finalmente esa es una aposición, ¿sí? Formas de tratamiento genéricas cuando preceden al nombre propio, formas genéricas de instituciones o empresas. O sea, aquí lo que marca la minúscula son las formas genéricas, ¿no? Porque es grupo y es general, ¿sí? Denominaciones de las divisiones escolares, los nombres de disciplinas científicas, teorías y fórmulas, partes genéricas de las obras y los documentos. Y bueno, esta es una tabla, que veo que ya están medios cansados, ¿verdad? Es una tabla que voy a pedir a Anita que se las comparta. Y bueno, siguen más el uso de mayúscula. Y para que dejemos lo de los signos de puntuación para la próxima sesión, si les parece. Sí, doctora. Aunque lo va a ver en la siguiente sesión, creo que habían puesto que si después de 2 puntos se usa mayúscula. Eso lo vamos a ver con la regla de 2 puntos, pero no, después de 2 puntos no se usa mayúscula. Siempre vamos a hacer mayúscula después del punto y seguido, o punto y aparte. Tenía esa duda, gracias compañero y gracias maestra. Sí, no sé quién tenía la duda, pero ya la próxima sesión entramos, esto va a ser más complejo, ¿no? El uso de signos de puntuación. Nada, les voy a adelantar, bueno, cuáles son los usos, los puntos o los signos con los que contamos en español. Tenemos estos, son 10, el punto, la coma, 2 puntos, punto y coma, puntos suspensivos, interrogación, admiración, paréntesis, comillas, guión, que puede ser corto o puede ser largo, ¿sí? Entonces vamos a ver uno por uno y empezamos ya la próxima sesión y vamos a hacer ejercicios que no sé, porque tengo una hoja de ejercicios. Si los mandamos antes, te los mando antes para que se los compartas, ¿sí? Para que nos vaya dando tiempo. Y entonces yo te los mando al rato o mañana y ya para que los compartan y tengan a mano en los ejercicios, ¿no? Que vamos a hacer durante las sesiones. Y bueno, estos que veíamos, ¿se acuerdan que al principio preguntaban y tenían duda de cuándo acentuar y cuándo no? ¿Sí? Pues vamos a ver también estos interrogativos admirativos que pueden ir acompañados de los signos de interrogación
o pueden ir solos, pero lo que va a establecer la diferencia va a ser el acento diacrítico. Esto lo vamos a ver con calma ya en las siguientes sesiones. Sí, doctora, nada más una duda, aprovechando. Ve que Sí. mencionaba usted que los títulos de universidades y de otras Ujú. cosas, especialidades van con mayúsculas al iniciar. Algo que nos ha ocasionado conflictos o que nos han preguntado es que también títulos de como diplomados o cursos, si van con mayúsculas o minúsculas, porque hay personas que nos dicen que sí, otras que no, también por estética o por combinando todos esos elementos con su experiencia y todo eso, lo más ideal o lo más correcto, tratando de seguir las reglas, ¿qué sería lo más correcto? Realmente cuando son títulos, en este caso diplomados o títulos de libros, ¿sí? Solo se pone con mayúscula la primera letra y el resto con minúscula. No sé, por Gracias. ejemplo, yo creo que la observación que les hacen este diplomado de ortografía y redacción, por decir algo. Generalmente uno pone diplomado, ortografía, redacción con mayúscula, ¿no? Lo correcto, como es un título, es diplomado con mayúscula, ortografía y redacción con minúscula. Pero a veces por estética, ¿sí? Que digamos que ya son normativas que establecen a veces las instituciones o las dependencias, eso es más bien por estética, ¿no? Se pone con mayúscula cada una de las palabras. Pero lo normativo gramaticalmente es, si es un título, nada más la primera. Por Gracias, ejemplo, estaba pensando en libros, ¿no? Bueno, yo pongo de ejemplo literatura, 100 años de soledad, ¿no? Se pone 100 con mayúscula, años de soledad con minúscula. Lo que vemos con las tesis, que ahora es una controversia, no sé si les ha tocado en las facultades, ¿no? Que se pone el título de la tesis y a veces cada palabra, excepto las conjunciones o las preposiciones, todas las palabras, y yo digo, la energía nuclear en Laguna Verde. Entonces se pone la energía nuclear y Laguna Verde. Ahí Laguna Verde va con mayúscula porque es el nombre de ay, no es fábrica, ¿verdad? Pero bueno, es un nombre propio, ¿no? Empresa. Pero de la empresa. Pero lo otro nada más, la primera es mayúscula y lo otro debiera ir con minúscula. Pero creo que porque son normas estéticas que por tradición, ¿sí? Se mantienen y no se despoja uno tan fácilmente de esa tradición. Pero sí, lo correcto sería, si es título, solo la primera mayúscula. Ok, gracias. Voy a cortar y lo voy a compartir. Solo la primera o si son nombres propios, nombres de ciudad, etcétera. Sí, sí. Sí, Pues pues gracias, este doctora. ejemplo que se me ocurrió ahorita de Laguna Verde creo que nos permite establecer la diferencia, ¿no? Dicen ¿Alguna esta duda? tabla con calma y cualquier duda, iniciamos la próxima sesión precisamente respondiendo. Revisen lo que vimos hoy, anoten sus dudas, sus comentarios y iniciamos la próxima reunión con sus dudas, comentarios. Yo espero que todo haya quedado claro. Maestra, una pregunta. Sí, Las diapositivas que vimos en esta clase, ¿no nos las pueden mandar? yo creo que sí. Ay, para, no sé, para darle un repaso, practicar y nos... No sé, yo creo que sí, Anita. Sí, yo creo que sí se las manda. Yo pues no tengo el contacto directo sería a través de ella. Yo se lo paso a Ana María y ella que se los haga llegar, ¿sí? Muchas gracias. A ustedes. Pues si no hay más preguntas, pues ya nos vamos Pues a salir un poquito antes, Ay. pero pues también para que no sea tan pesado. Mucho que estudiar es lo que tenemos. Sí, repasen, son cosas que, bueno, yo trato de darles así como más general, porque son las cosas que nada más tienen ustedes que activar.
Ay, sí. y activar. Si encuentran por ahí algunos ejemplos, también los traen a la clase. Yo les voy a pedir cualquier duda, cualquier cosa que se encuentren. Para mí, eso va a ser importante porque quiere decir que estoy ahí metiendo cizaña para que ustedes observen más lo que leen o lo que ven en la calle, ¿no? Si Sí, ven maestra. ejemplos de estos anuncios en la calle y digan, maestra, vi que está acá, pásenlo. Sí, Hay muchos en la calle. sí. Muy bien. Alguien había levantado por ahí la mano, ¿no? Parece que no. Bueno, pues me da gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos. También Muchas estoy gracias, activando maestra. motor porque tenía tiempo que no tenía, no daba este módulo, ¿no? Gracias. Muy Gracias, nos vemos interesante el su clase. próximo jueves. Muchas Gracias. gracias, maestra. Muy Un amable. abrazo, cuídense mucho. Igual, maestra, muchísimas gracias. Igualmente. Adiós. Gracias, doctora. Descansen. Descansen a Igualmente. todos.